¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que sigue en la programación de Canal 8 en Cable Laguna. Ya lo sabe usted, sabadito es tema de conversación. Vamos a platicar de una manera muy informal. No necesariamente conversemos tiene que ver con temas políticos. No. Estamos generándole información que de repente usted me manda un mensaje y me dice, oye, hay este tema. Es un tema muy general. A veces son temas muy específicos, como en el día de hoy me llamó muchísimo la atención que durante este mes de diciembre, pues bueno, se generan las fiestas, se genera la convivencia, se genera la ingesta de calorías y bueno, pues en México tenemos un grave problema independientemente del tema de salud y de todo lo que ello conlleva. Pues tenemos también otro tipo de pandemias, no solamente el del COVID-19, sino también el tema relacionado con la salud integral de los mexicanos. Tenemos diabetes, ocupamos uno de los lugares muy importantes a nivel mundial en el tema de el bajo cuidado que tenemos. A veces no nos cuidamos tan bien, a veces no nos alimentamos tan bien y esto conlleva que nuestra salud a futuro se vaya deteriorando. Es un tema que tenemos que ya verlo de una manera muy profesional, sí, pero también con mucha conciencia, porque de ello depende, siempre yo le he dicho, cuando usted está bien, su familia va a estar bien. Y ahí radica el tema del cuidado. En el caso de la ciudad de Torreón, del norte del país, tenemos una diversidad muy rica en cuanto a la cultura gastronómica y bueno, pues esto es solamente un factor del que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que voy a tocar el tema del día de hoy? El tema de la salud oftalmológica, el tema de la salud óptica también, que luego vamos a saber la diferencia entre estos dos términos y me da muchísimo gusto saludarlo en este primer programa del mes de enero, que también luego me va a platicar usted cómo le fue ya en las fiestas, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. El tema es que quiero darle a conocer estas herramientas de comunicación, estas herramientas que va a tener usted para el cuidado integral de su persona, de su familia y también de aquellas personas que, bueno, ya requieren una atención especial en el tema de la salud visual. En esta ocasión me encuentro con representantes de la Asociación Civil La Feda Visión, que también están trabajando muy de cerca con el centro oftalmológico. Es un centro que está al interior del Hospital Universitario de la ciudad de Torreón. Y con ello me encuentro con el doctor Ramiro Silva, presidente de la Asociación Oftalmológica. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Es un tema bien interesante porque luego que no le tomamos la atención adecuada, la seriedad sobre todo para el tema del cuidado oftalmológico. ¿Cómo andamos aquí en el país en relación a este tema, doctor? Pues en general puedo decir que sigue siendo la diabetes, la mala alimentación de los mexicanos, ¿verdad? Muy sabrosa la comida mexicana definitivamente, pero con efectos y repercusiones muy serias en la salud visual. La diabetes es una causa importante, ¿verdad? Que debemos observar en este. ¿Cómo se cuida un diabético? ¿Cómo deja de cuidarse al momento en que, pues híjole, tenemos un sistema de salud tan congestionado? El tema de la inversión pública a la salud, pues a veces no es la óptima. ¿Qué hace el mexicano para cuidarse en este tema, doctor? Es un tema bastante difícil de abordar porque tiene que ver mucho con el aspecto económico, con la apertura de que el paciente tenga también la cultura de comer un poco más verduras, más granos, más legumbres. Entonces, el sabor, la sensación de tener ahí los tacos de carne asada o algún otro, ¿verdad? Los de carnitas, O los de de... carnita. Entonces, todo eso representa la cultura mexicana. Y lo importante aquí es que estamos, ya lo mencionaba hace un momento, en el norte del país donde tenemos una diversidad de todo tipo, pero es solo calorías, doctor. Calorías, definitivamente. Entonces eso pues repercute en el aumento de la glucosa a nivel sanguíneo. Platicábamos hace un momento también de las principales causas por las que se atiende el mexicano en el tema de salud visual. ¿Cuáles son? Principalmente sigue siendo la catarata, ¿verdad? Uno de los problemas de salud visual a nivel nacional. Sin embargo, yo puedo decir que me preocupa más el problema de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética está afectando bastante en cuanto a la visión del mexicano.
Y es precisamente por eso que estamos mencionando, ¿verdad? El asunto de la diabetes, de la glucosa elevada, que difícilmente el paciente tiene acceso a checarse, cuánto trae de azúcar en la mañana, en ayunas, o la hemoglobina glicosilada, que últimamente nos dice cuánto trajo, qué tan descontrolado estuvo el paciente en los últimos 3 meses. Entonces, ahora, el factor económico es fundamental. El factor cultural en cuanto a la idiosincrasia, en cuanto a la alimentación, también es muy importante. Llega esta alternativa que de alguna manera le da al paciente la posibilidad de tratarse a bajo costo, es el centro oftalmológico. ¿De dónde nace la idea de asentarse aquí en la región lagunera? Bueno, mencionaba que hace algunos años vine a hacer una brigada de captación aquí a Torreón. Me llamó la atención, yo pensaba ver algunos pacientes, unos cuantos nada más, pero cuando me dijeron que lo que tenía que valorar eran 1,200 pacientes, me quedé sorprendido y dije, 1,200 pacientes y 1,200 pacientes, así que se va a quedar un tiempecito aquí checándolos. Y de esos 1,200 pacientes, solamente se podrán realizar intervenciones. Tenemos presupuesto para operar en caso necesario solamente a 300 pacientes. O sea que de estos 900 pacientes iban a quedar, tuvieran lo que tuvieran, fuera y sin atención. Y de ahí surge la idea de la fundación, en este caso la FEDA Visión. Hablamos con en el caso del doctor Omar Gómez, la doctora Julia Núñez, y decidieron apoyarla, en este caso a Torreón. ¿Qué es la FEDA Visión? Bueno, surge la idea mencionando, como les decía, de estos pacientes que por alguna razón no podían tener atención, porque Fundación Ale apoyaba con 300 pacientes, pero había 900 pacientes que no iban a ser atendidos. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que necesitas para que tú de alguna forma como médico retinólogo, porque yo soy oftalmólogo con especialidad en retina y vitrio, puedas dar solución a esos pacientes? Bueno, le digo, primero que nada, necesito el equipamiento, necesito un lugar, y eso pues es bastante dinero. Uh-huh. Y bueno, se decidió, me dieron la idea de qué era lo que se necesitaba inicialmente. Decidimos comprar todo el equipo necesario y pues gracias a Dios ahorita tenemos prácticamente láser para retina, láser en el caso de problemas de iris, contamos con el equipo de OCT para detectar problemas de glaucoma, OCT para detectar problemas maculares en el caso de la retina. Todo son equipos que en realidad sí cuestan bastante y que pues gracias a Dios la Fundación, la FEDA Visión, de estos dos amigos médicos que radican en Los Ángeles, California, decidieron apoyar a Torreón y pues estamos iniciando en las instalaciones del hospital universitario con todo el equipamiento necesario para dar solución, ya sea en atención de consulta, en el caso de detección a través de los estudios necesarios que un paciente necesite y también la atención quirúrgica. O sea, contamos con quirófanos, con la tecnología ¿cómo se dice? De vanguardia, la más adelantada. La más adelantada, correcto, la más adelantada, la más al día, con un microscopio de lo más moderno y con el equipo también lo más moderno para darle la mejor. 1,200 pacientes, son 1,200 familias, son 1,200 personas que requieren de un cuidado intensivo, de un cuidado. ¿Cuándo llega? Quiero preguntar esto, ¿cuándo llega el paciente? ¿Llega en momento oportuno? ¿Llega en un momento en el que ya no hay nada que hacer? ¿O cómo está la cultura del cuidado? Qué interesante pregunta es esa, porque ahí tiene que ver mucho la labor preventiva, y la labor preventiva muchas veces tiene que ver la familia, tiene que ver el mismo propio paciente, porque puede ser que el hijo, la hija, la esposa, el esposo le diga, ¿sabes qué? Tienes que checarte. Y muchas veces por el trabajo o por algunas otras circunstancias deciden dejarlo, y muchas veces el paciente llega cuando dice, no veo con este ojo, no sé qué me pasó. Y entonces es cuando llega con el médico y dice, doctor, mire que vengo para que me cheque, porque no veo con este ojo, algo pasó. Y bueno, revisamos y encontramos que efectivamente ese paciente, por así decirlo, vamos el caso de la retinopatía diabética, resulta que sangró.
y eso ya se llama una retinopatía diabética proliferativa avanzada con características de alto riesgo. ¿De alto riesgo de qué? Pues de quedar ciego. Entonces, cuando ese paciente pudo haber ido, cuando sentía una molestia pequeña, cuando todavía veía, y probablemente con la aplicación del láser, con algún medicamento que nosotros le pudiéramos ofrecer a través de una receta simple, pues no, ya resulta que requiere una cirugía grande donde ya se requiere un gasto todavía mayor y que pues gracias a Dios tenemos el equipamiento para resolverlo ahorita, pero que va a equivaler a un gasto todavía muy elevado para una familia que probablemente viva al día, viva que al día. es la mayoría. Entonces la labor preventiva definitivamente es muy importante. Es un poco alarmante el hecho de que estemos dejando nuestra salud hasta el último, doctor. Definitivamente, y miren qué bueno que en este caso el hospital universitario está simplemente un cobro, una cuota de recuperación de consulta por un servicio de un subespecialista, en este caso yo tengo la especialidad de retina y vitrio, que le costaría fuera probablemente de 800, 1000 pesos o más. El hospital universitario solamente le está cobrando 200 pesos para que todo Torreón, todas las familias que tengan de alguna forma necesidad de atención, de revisión en cuanto a la prevención de los problemas de salud visual, puedan acudir con toda libertad y no sientan que sea un peso para el presupuesto familiar. ¿Qué opina, doctor, del tema de la inversión? Ahorita lo comentábamos, la inversión pública en cuanto al sistema de salud. ¿Qué nos falta en el sistema de salud en México? Bueno, ese también es un tema bastante complicado. Probablemente haya muchas teorías al respecto, porque ahí tiene que ver el asunto político, tiene que ver mucho el asunto político, tiene también la visión que ese, en este caso, representante gubernamental tenga en cuanto en cuanto a la salud, en este caso la salud visual. Lamentablemente, como mencionamos hace un momento, en el caso de los equipos de oftalmología son muy caros. Simplemente te voy a decir, la OCT que se compró, la que nosotros tenemos, el OCT Maestro 2, que es de los equipos más modernos, como le decía, anda alrededor de $50,000, $50,000 en Estados Unidos. Entonces, eso estoy hablando de un equipo. Pero si hablamos del microscopio que también tenemos, gracias a Dios, para operar catarata y retina, ese microscopio anda alrededor de $110,000. $110,000, estamos hablando de más de 2 millones de pesos. Ahora, si hablamos de todos los equipos, ¿cuánto es lo que se requiere para que un centro oftalmológico funcione y que alguien diga, quiero invertir para que todo el pueblo de Torreón, en este caso, el municipio de Torreón o los Matamoros o demás, puedan beneficiarse? Yo creo que se necesita tener una visión clara de lo que quiere en cuanto a eso. Y no solamente yo creo que visión, yo creo que se requiere más que todo tener una misión como ser humano, como representante del pueblo. Que luego también nos ponemos a pensar y no es algo que impacte de una manera mediática el hecho de invertirle 2 millones de pesos a un equipo médico, doctor, por parte de los gobernantes. Mejor calles, mejor agua, mejor pavimento, mejor otras cosas. Que se vea. Y eso se deja de lado. Sí. Qué interesante. Y bueno, pues ustedes ya cuentan con este equipo. ¿Qué les falta, doctor, en un momento dado para poder ampliar la gama de servicios que tienen? Pues probablemente necesitemos un poco más en el aspecto de la infraestructura. Yo creo que cuando el pueblo, en este caso Torreón, se dé cuenta del gran beneficio que está ofreciendo a través del hospital universitario, van a acudir bastantes pacientes y probablemente necesitemos un poco más de área o espacio para poderlos atender. Y yo creo que eso de alguna forma ya se vería más adelante. Es lo que creo que por lo pronto estoy mirando hacia más adelante en tiempo, ¿no? El objetivo, doctor, es independientemente de brindar una atención, pues es el de también tener la ganancia, que para eso se dedican ustedes. Pero bueno, hay una perspectiva que nos dé un panorama de aliento para decir, bueno, vamos a hacer conciencia,
vamos a evitar caer ya con un especialista por cuestiones en las que ya no se puede hacer nada. ¿Cómo le hacen, doctor, para de alguna manera difundir, prevenir, exhortar a la ciudadanía a que se cuide? Mire, yo creo que una de las formas, pues, es esta, ¿no? Que una de las formas es estar en los medios para que los medios difundan y den a conocer que hay formas de prevenir. Si iniciamos desde la alimentación, bueno, la alimentación es difícil, pero bueno, vamos a pensar que el paciente se revise, acuda y revise cuánto tiene de azúcar o de glucosa. Digo azúcar porque es Más más, común. es más común que el paciente, ¿verdad?, capte la idea de lo que estamos hablando, pero es de la glucosa sérica, que se haga el estudio de la glucosa sérica. Si ese paciente ya sabe que es diabético o que la glucosa está elevada, yo creo que valdría la pena acudir, en este caso, al hospital universitario, con una cuota, como les digo, muy módica, pagar 200 pesos porque usted se dé cuenta cómo está su ojo en general. Yo creo que vale la pena, porque ahí incluye la revisión desde la parte externa del ojo, lo que es la córnea, lo que es la cámara anterior, el cristalino, el ángulo camerular. Revisamos también la cavidad vítrea, el nervio óptico, la retina. Y todo eso de alguna forma, al revisar que no vaya a tener algún rasgo, alguna característica que lo va a llevar a perder la visión en un futuro, yo creo que vale la pena esa labor preventiva que estamos iniciando y que ojalá que todo la comunidad sienta, se concientice, y si no, algún familiar pueda concientizar al ver este programa a los demás, para que decirle, mira, ve, revísate, es importante, porque muchas veces los padres, ustedes saben, un padre que no está aportando cuando es el sostén de la familia, pero no ve, definitivamente es algo muy triste, y va a llevar y repercutir en los hijos, en la esposa y en muchas otras cosas en la vida personal de esa persona. Bueno, pues vamos a tener una labor permanente de difusión en cuanto a las actividades que tengan a manera de apoyo, porque sí es importante, doctor, que Ujú. la fuerza productiva se quede en casa tal cual, funcionando, siendo útiles, siendo productivos, porque esto también, el hecho de que se pierda la vista, pues vulnera de alguna manera la integridad, no solamente física, sino también emocional del paciente. Definitivamente. Vamos a una pausa comercial. Si usted tiene algún comentario, pues ya lo sabe, hay especialistas en la materia de oftalmología, en la materia de salud visual. Y bueno, más adelante platicamos al respecto. Por lo pronto vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso. Qué bueno que sigue usted en la programación de Canal 8 en Cable Laguna. Hoy tengo un tema bien interesante, primer programa del 2023 de Conversemos. Es una edición sabatina en la que estoy platicando yo de una manera muy informal, pero sí muy informativa, de muchos datos, de mucha herramienta de comunicación para usted en diversos temas. En esta ocasión me centro en uno bien interesante que ha afectado a la salud de los coahuilenses, a la salud también de los laguneros. El tema visual, el tema de la salud visual. Y bueno, pues en esta ocasión estamos platicando acerca de un centro oftalmológico que se encuentra en el hospital universitario de esta ciudad de Torreón. ¿Sabe cuánto cobran? 200 pesos por una consulta de un especialista que normalmente le cobra entre 800 y 1000 pesos. Pues ahora usted puede tener ese acceso. Páguelos verdaderamente, porque vale la pena pues hacerse una radiografía de todo lo que usted tiene, y gracias a Dios también de lo que no tenga. Doctor, platicamos acerca de esto que es la salud visual, de la necesidad de que existan campañas de difusión, de la necesidad también de que el público nos empecemos a cuidar, empecemos a valorar que tenemos salud, porque en muchas de las cosas, en muchos de los casos, perdón, pues la falta de la salud visual también merma la condición emocional. ¿Quiénes son Definitivamente. los que están más propensos, los hombres o las mujeres? Perdón, doctor. Fíjese que interesantes preguntas también. La mujer casi siempre se anda checando.
Es más fácil que la mujer llegue a revisarse, es más sensible a decir, no, yo voy, o de alguna forma, Busco. sí, busco y va y se revisa. Es más difícil que el hombre, pero muy, o sea, cuando un hombre va, por ejemplo, hace días vi a una persona, es albañil, maneja sus, ¿cómo se dice?, trabajadores, y de repente dice que de repente ya no vio, no vio. Y él pensó que era una basurita, un pedazo de cal o de cemento que le había caído, pero no veía, y bueno, la esposa fue la que le dijo, no, tienes que ir, y lo llevó a que se revisara. Él no sabía, no sabía, yo lo revisé, y por las características que te veo, le digo, ¿sabes qué? Yo pienso que tú eres diabético. No, es que yo no soy diabético. Bueno, las características de tu ojo me dice que tú eres diabético porque tú tienes un sangrado en tu retina. Le mandamos a hacer los exámenes y efectivamente ya era diabético, nomás que él no sabía que era diabético. Claro. Entonces, los síntomas de la diabetes es muy fácil para los que están escuchando. Poliuria, decimos en los médicos, poliuria, polidipsia y polifagia. 3 polis. ¿Qué es poliuria? El paciente orina mucho. Polidipsia, el paciente tiene mucha sed. Y polifagia, el paciente quiere comer y comer. Polidipsia, poliuria y polifagia. Esas son las características de cuando un paciente, por alguna razón, el azúcar se está elevando. El umbral renal de la glucosa es 180. Cuando un paciente tiene arriba de 180, el riñón dice, yo ya no puedo más, y deja que el paciente empiece a orinar. En la noche empieza a orinar, a levantarse. Ese paciente puede pensar, probablemente estoy mal de la próstata, pero realmente lo que está pasando es que su azúcar se ha elevado tanto que está arriba de 180, que el riñón dijo, ya no puedo más, y empieza a filtrar y a orinar más seguido. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con este asunto? Vaya y revísese. En este caso, este albañil pues se pudo detectar, se logró detectar que tiene una retinopatía diabética, y se pudo atender, pero todavía está en la otra parte. ¿Podrá este paciente atenderse? Lo demás no lo sé porque todavía está en seguimiento, ¿no? Que es el tratamiento que continúa. Probablemente le digo, yo necesito aplicarte el láser, y si con el láser no es suficiente, probablemente puedas llegar a necesitar una vitrectomía posterior para sacar la sangre que tienes ahí, no se te vaya a pegar a la retina, se puedan crear membranas, que las membranas se te peguen a la retina, te traccionen la retina y te desprendan la retina. Entonces es muy importante detectar a tiempo y tomar la decisión a tiempo. Híjole, se escucha muy dramático, se escucha muy alarmante. Todo esto que nos acaba de comentar, doctor. Así es el asunto, y la repercusión en la familia es lo que se ve triste. Yo ahorita, por ejemplo, aparte de ser médico oftalmólogo con la especialidad que le digo en retina y vitrio, soy médico familiar. He trabajado en el Seguro Social por más de 18 años. ¿Y qué veo ahorita? Me llama mucho la atención algo, te lo voy a decir al cabo que es una plática donde podemos dialogar con toda Sí, sí, libertad. sí. Y me llama mucho la atención que el paciente llega y solicita antidepresivos y ansiolíticos de forma como si fueran verduras, como si fueran tomates, como si fuera, ¿sabe qué? Vengo por mi antidepresivo y vengo por mi ansiolítico. Ay, digo yo, pues que algo está pasando. El paciente se está deprimiendo, el paciente está en un estado de ansiedad. Algo está pasando, y bueno, vamos a ver qué es lo que está aconteciendo. Ya hemos visto la parte del ojo. Ustedes se pueden imaginar qué acontece con un paciente que no puede ver y saber que sus hijos no van a poder comer porque el sustento de la casa que no puede ver. Entonces, yo creo que es parte de nosotros el concientizar, y sobre todo ustedes agarrar conciencia de venir y revisarse ahorita que tienen la oportunidad de revisarse y de prevenir. Platicábamos sobre la atención. La mujer se cuida más que el hombre. El hombre nos solemos dejarnos hasta el último. Por todas las cuestiones, la principal yo creo que es la desidia, doctor. ¿Qué pasa con los jóvenes? Ahora, ¿qué pasa con esto que tenemos aquí? Y lo tenemos ya no solamente aquí, sino aquí. ¿Qué está pasando con la tecnología y los jóvenes, doctor? Definitivamente el celular ha venido a cambiar la forma de vida del ser humano.
En el caso, hablando de la oftalmología, el síndrome de ojo seco a causa de la luz constante sobre el ojo está proliferando en el ámbito. ¿Y qué es lo que se augura? ¿Qué es lo que creemos los oftalmólogos que va a suceder en los próximos años? En lugar, antes, por la forma de vida del ser humano, de las personas, pues eran más hombres de campo, más dedicados a la agricultura, los problemas oftalmológicos, pues erigiones por el polvo, la carnosidad famosa, y el paciente tendía a ser hipermétrope. El hipermétrope es el que ve a lo lejos. Su vista es una vista hacia ver la llanura, hacia ver los cerros, hacia ver las siembras, pero ahora el paciente está viendo así. ¿Y qué se augura? Va a cambiar la forma o la refracción del ojo. Le voy a llamar así, vamos a tener una epidemia de miopes. ¿Y qué es el miope? El miope es el que ve a lo cerca, pero no viene a lo lejos. Entonces, a causa de los celulares y la tecnología, ojo seco, miopía, es lo que vamos a tener. Ojo seco y miopía. ¿Qué es la miopía? ¿Qué es el astigmatismo? Que también luego lo solemos escuchar mucho. Bueno, los problemas refractivos mayormente se van a la córnea. La córnea por sus características, una córnea que está más, o un ojo que tiende más a ser más grande, es el ojo miope, es el ojo que ve más hacia lo cerca. El ojo más pequeño, y por las características también bueno, de la longitud axial del mismo, el ojo tiende a ser más hipermétrope, más chiquito. Entonces, el tipo de lente que se requiere es diferente, un lente negativo, un lente positivo. En el caso del astigmatismo, el astigmatismo tiene que ver más con la morfología o la topografía corneal. Es una variación la córnea, en lugar de estar uniformemente lisa, por alguna razón está irregular y eso da problemas de irregularidad o de visión borrosa y que se corrige también con un lente para corregir el astigmatismo. Entonces, cuando los astigmatismos están muy elevados, y sobre todo en jóvenes, por allí alrededor de los 15, 20 años, es muy importante detectar una enfermedad que llamamos queratocono. El queratocono es una enfermedad donde la córnea se va adelgazando, se va creando también un astigmatismo elevado y algunas veces, en casos muy extremos, la córnea se adelgaza tanto que se rompe. Y al romperse crea cicatrices y esas cicatrices pues definitivamente va a repercutir en la visión. Algunas veces lo más extremo que se ve en esa enfermedad es que el paciente llega a necesitar un trasplante de córnea. Entonces, yo creo que sí vale la pena con ese el asunto de lo que es lo del uso de celulares, la miopía que se está viendo cada vez más, que acudan a revisión para la prevención de todas estas enfermedades, incluyendo el queratocono, que afecta más a la parte de la córnea. Ya nos movimos de la parte de la retina a la parte de la córnea y no hemos hablado del nervio óptico, ¿no? Pues vamos a platicar de eso, doctor. ¿Qué problemas se presentan en el nervio óptico? Bueno, como les mencionaba hace un momento, el glaucoma también es una causa de ceguera a nivel mundial y los mexicanos no estamos exentos de No, ello. no dimensionamos Sí, tampoco. sí, el nervio óptico, vamos a tomar, por ejemplo, el caso de la retinopatía diabética. Les mencionaba hace un momento la retinopatía diabética. eh, el azúcar va fluyendo por la sangre, pero no solamente fluye en las diferentes arterias y venas, sino que también llega a la parte de la circulación de la retina. Cuando el azúcar está circulando muy elevado en esa parte de la circulación, vaya la redundancia, hay un proceso inflamatorio. Y cuando nosotros hablamos de inflamación, hablamos de células, los médicos. Las células inflamatorias en la sangre son los leucocitos y hay un acúmulo de leucocitos que obstruye la circulación a nivel de la retina y esa obstrucción también lleva a un proceso patológico donde se destruyen otras células. Disculpen, me voy a hablar un poquito en términos médicos. Se llaman pericitos, células endoteliales. Hay fuga de suero líquido hacia la retina y a eso le llamamos el edema macular diabético. Pero no solamente sucede eso, sino que nuestro cuerpo es tan sabio
que por alguna razón interpreta que hay algo que está obstruido y manda una señal a la retina y le dice, ¿sabes qué? La retina no está oxigenada, necesito nuevos vasos sanguíneos que suplan esa necesidad de oxígeno. Y cuando se suple esa necesidad de oxígeno, lo hace a través de nuevos vasos sanguíneos. Se forman nuevos vasos sanguíneos, pero esos vasos sanguíneos, como son nuevos, son jóvenes, también son frágiles, se rompen. Y al romperse, se crea el sangrado. Cuando esos vasos sanguíneos, discúlpenme porque estoy hablando mucho de medicina, pero bueno, quiero explicar esto, circulan hacia la parte anterior, lo que es el iris, y hay una parte que le llamamos el ángulo camerular, donde es una estructura que se llama malla trabecular, se obstruye por esos vasos sanguíneos. Al obstruirse la salida del humor acuoso, se aumenta la presión dentro del ojo. Y hay otras estructuras anatómicas que se van a dañar, el nervio óptico por detrás y la córnea por delante. Eso me da un aviso de manera visual, de manera física al paciente, o es nada más las sensaciones, es a lo mejor que está perdiendo un poquito la visión. ¿Qué es lo que tenemos que el paciente, verificar? Cuando ya está muy avanzado es un dolor muy intenso, pero inicialmente puede doler solamente sentir que le está doliendo alguna molestia, que está viendo borroso, le duele una sensación no muy intensa. Cuando se obstruye ya por completo la circulación, es cuando el paciente pues ya no tolera más y es cuando desesperadamente busca quien le ayude y acude a los diferentes lugares donde le puedan ayudar. Y es donde encontramos que tiene glaucoma neovascular, o que tiene glaucoma de ángulo cerrado, o tiene glaucoma de ángulo abierto. Pero el glaucoma es importante decir que es una enfermedad que ya no es reversible, que es prevenible, mas no es curable. Eso es lo importante y eso es lo que, insisto, no hemos dimensionado, no nos hemos cuidado como deberíamos. Doctor, ya nos vamos. Me quedan todavía muchos temas pendientes que tratar porque luego andamos de manera cotidiana, luego no empezamos a ver y nos topamos ahí en el súper con un mostrario de lentes y nos empezamos a probar. Estos me quedan, con estos me voy. Eso no es lo recomendable, me imagino. Y bueno, pues hacerle la recomendación a la gente, doctor, dónde se encuentran, dónde los pueden atender, algunos medios de contacto para que ellos se contacten directamente con ustedes. Bueno, primero voy a decir simplemente que estamos dentro de las instalaciones del Hospital Universitario, que pues para nosotros sería un placer el contar con su presencia, el poder atenderlos, poder identificar alguna patología ocular que les vaya a afectar en lo futuro y que lo más sano, lo más agradable para nosotros es prevenirlo y decirle, ¿sabe qué? Podemos hacer esto para que usted en su futuro no vaya a perder su vista. El teléfono, si lo quieren anotar de forma personal, porque no traigo ahorita el otro teléfono de ahí del hospital, pero mi teléfono es el 826-135-9688. Todavía vengo con el ADA de fuera. 826-135-9688. Ahí puede mandarle un mensajito, puede comunicarse con el doctor y de alguna manera me llama mucho la atención, doctor, más adelante vamos a platicar de esto, el eslogan, la fe da visión. La fe da visión. Esto es interesante y bueno, también hay que tener fe, pero también hay que hacer lo que nos corresponde. Definitivamente. Que es el atendernos. Muchas gracias, doctor. Un placer. Muchas gracias. Él es Ramiro Silva, presidente de la Asociación Oftalmológica. Vaya al Hospital Universitario, ahí luego está la entrada y pregunte por la asociación. Verdaderamente le va a ayudar, pero sobre todo en esto, si usted se trata a tiempo, pues va a evitar muchísimas cosas, el efecto dominó que luego se viene presentando si no se cuida. Es el hecho de atenderse, el hecho de cuidarse y el hecho de procurar estar teniendo una salud visual y sobre todo una disciplina para que no nos afecte en lo económico, no nos afecte en lo emocional, que insisto, si usted está bien, su familia también va a estar bien. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado, cuídese mucho todavía porque hay COVID y bueno, pues es importante para su familia el que usted esté bien. Muchas gracias.